pasamos de inmediato a otros temas, amigos y amigas, y les contamos que nuestro compañero Rolando Goyes nos va a presentar algunas declaraciones del asambleísta Vicente Tayano, quien se refiere a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se tratan en la Asamblea Nacional. Así que veamos de inmediato este reporte. Corape informa. Y el país integra, sí, compañeros, seguimos desde la Asamblea Nacional para contarles más reacciones en torno de lo que es este proyecto económico urgente que plantea el incremento del IVA del 12 al 15%. A propósito de esto, Vicente Tayano, quien es jefe de bancada del Partido Social Cristiano, ha señalado que ellos han planteado también otras propuestas para no afectar el bolsillo de los ecuatorianos. De la misma manera ha dicho que esperan que al interior de la Asamblea se tomen las mejores decisiones y que este proyecto no pueda pasar por el Ministerio de la Ley. De la misma manera se refirió sobre lo que es este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo referente, por ejemplo, al reclutamiento de menores para integrar grupos de delincuencia organizada. Escuchemos lo que mencionó. ¿Dónde está la discusión en este momento? Primero, la discusión está dada en cuanto a la revisión de penas y efectivamente se está dando a la alza en algunos tipos penales. Sí, puntualmente en algunos tipos penales, como por ejemplo la conducta del sicariato o la conducta de la extorsión utilizando la vacuna, de acuerdo, que llamaban la vacuna extorsiva, necesariamente hacerlo. El segundo tema que verdaderamente está siendo álgido en cuanto al debate al interior de la comisión es la responsabilidad de los adolescentes infractores. Y creo que estamos encontrando ya un punto de acuerdo que sería establecer sanciones para estos delitos graves. Estamos hablando de sicariato, estamos hablando de delincuencia organizada para quienes participen entre los 16 y los 18 años. Con esto estaríamos subiendo un poco la media de la edad. Es totalmente posible, otros países lo han hecho y creo que estamos encaminando un poco a perfilar la decisión en ese sentido. Y la otra, la revisión de los beneficios penitenciarios. Y aquí hay un tema que está tomando tiempo y que hoy de hecho estamos teniendo comparecencias. Una cosa son los derechos que tiene la persona privada de libertad y otra cosa son los beneficios penitenciarios. Los derechos no los puedes restringir claramente y la propuesta que se está haciendo es que para acceder a estos beneficios los exigentes y esos requisitos al ser más exigentes van a permitir obviamente que no se haga uso indiscriminado quienes hayan cometido estos delitos graves. Y finalmente otro desafío que tiene esta comisión para darle garantías al trabajo de la fuerza pública. Hay que revisar y hay que reformar el artículo de la legítima defensa, porque ¿dónde está la prohibición o la traba o lo que permite inclusive hasta en el mundo privado que no hayan alegaciones de defensa exitosas en la legítima defensa? Hay que eliminar del código, del artículo 33, el primer numeral que habla de la agresión inminente, ¿de acuerdo? Cuando nosotros quitemos eso de la norma, va a facilitar también y va a complementar el trabajo de la fuerza pública que necesita garantías. Entonces, en torno a esto estamos avanzando, estamos dentro del cronograma y estoy seguro que vamos a tener una buena propuesta para que el Pleno la discuta, la mejora y que sirva sobre todo como un aporte. Con esto, asambleísta, ¿se podría evitar que las primeras preguntas de la consulta se lleven a cabo? ¿De alguna forma la Asamblea podría adelantarse para que se consolide aquí y evitar que se consulte al pueblo? Bueno, de hecho la Asamblea va a tener en cuanto a tiempos la reforma aprobada antes que los tiempos de la consulta, porque se estimaría que el primer paquete de reformas podría estar listo para preguntarse, me parece que entre el primer sábado o el segundo sábado de marzo. Si esta reforma se la hace en la última semana de febrero, estaría allí. Aquí lo importante, y regresando a la consulta, más allá de que cada quien haga su trabajo y en buena hora que la Asamblea lo cumpla, es que la consulta sirva también para afinar en materia de seguridad todo lo que sea necesario, y creo que ya está ampliamente discutido, pero que sirva también, por ejemplo, en materia de generación de condiciones para traer dinero. Si el problema que estamos atravesando en este momento y la discusión es que necesitamos recursos, si eliminamos, por ejemplo, la prohibición constitucional al arbitraje internacional, vamos a hacer que eso sea un complemento para que todas las otras buenas decisiones que se tomaron inclusive en la ley económica urgente, en la primera y en el proyecto energético de verdad vengan, porque un extranjero no viene al país, entre otras cosas, precisamente porque considera que no es seguridad jurídica al momento que tiene una discrepancia y el mismo Estado es juez y parte. Entonces creo que hay que aprovechar la consulta en ese sentido y que la Asamblea termine de agotar en el menor tiempo esta reforma penal que es necesaria por las circunstancias que vivimos hoy en día. ¿Qué es lo que se quiere regular de los beneficios penitenciarios? Bueno, la propuesta está dada en que nadie se acoja, pueda acogerse a ningún beneficio penitenciario nunca.
en razón de que si se cometió ciertos delitos, por ejemplo, la extorsión vía vacuna, no pueda luego acogerse a ningún beneficio penitenciario. Entonces, de plano, que no lo tenga. Para esos específicos delitos. Entonces la discusión está dada en que en esos tipos específicos no se puedan acoger a beneficios penitenciarios. Extorsión, crimen organizado y todos estos delitos execrables. Eso es lo que nos encontramos tratando para poderle dar un texto que sirva no solo para los operadores de justicia, sino también que efectivamente le dé a la sociedad la posibilidad de protegerse. Y aunque parezca romántico, retórico esto, nosotros tenemos una constitución y un sistema penal que busca obviamente la rehabilitación, pero en ese camino y entre las tantas reformas, la última hecha en el 2023, el Estado ha perdido la capacidad de respuesta y de defenderse ante ataques como este tema. Y creo que una última cosa que también es desafío de esta reforma es que verdaderamente también podamos crear un tipo que sancione el solo hecho de que usted sea parte de una organización criminal como las que ya el Estado ha claramente. No tenemos una norma puntual, hay un artículo, pero ese artículo hay que ampliarlo, el que solo hecho de pertenencia es sea verdaderamente ya una amenaza a la seguridad del Estado y pueda sancionarse, porque desde las organizaciones se planifican actos en contra de la vida y de los bienes. O sea, pero ¿cómo determinar que yo pertenezco a una banda? Bueno, en este momento ya hay un avance. El propio Estado central ha delimitado cuáles son los grupos entendidos como terroristas. Entonces, a partir de esa delimitación, obviamente hay que establecer quiénes son los grupos terroristas, pero utilizando ya la decisión valiente y clara que se tomó, poder también sancionar el hecho de con pruebas claras de que usted está siendo parte y que usted también está planificando cosas, porque ¿qué es lo que queremos hacer? Darle también herramientas desde la ley a la actividad de inteligencia para poder desactivar el trabajo de estas bandas, porque hoy solo estamos actuando ante los delitos consumados. Entonces, si nosotros, hablando de este tipo penal, que sanciona a estos grupos terroristas, si nosotros ampliamos un poco la norma y damos la capacidad de sancionar a quienes, siendo parte, están como pertenencia realizando determinados actos, el solo hecho de patrullar en la moto, de tomar control o de limitar ciertas zonas, podríamos darle una realidad práctica al trabajo que la inteligencia está realizando, y entendemos que sin el trabajo de la inteligencia de la fuerza pública difícilmente podemos afrontar esta situación. ¿Es posible que en esta reforma se pueda establecer, por ejemplo, medidas, la posibilidad de que no se acojan tampoco a medidas cautelares? Bueno, ahí hay un tema que es importante. Nosotros definitivamente tenemos que revisar el artículo que habla sobre la prisión preventiva. Hoy en día en el Ecuador, y así lo establece la Constitución, es excepcional y de última ratio. Inclusive, los partes policiales ni siquiera pueden ser utilizados hablando de delitos flagrantes porque solo son referenciales. Y en muchos casos, por eso es que el delincuente resulta liberado, porque el parte ya no es una prueba, ya no es un elemento contundente y a veces es el único elemento que usted tiene, el trabajo de la policía. Entonces, tenemos que revisar también el alcance de la prisión preventiva para poder delimitar efectivamente, sí, excepcionalmente manejémonos la regla de prisión preventiva, son en los casos graves y alarmantes, pero esa excepcionalidad no puede abarcar estos tipos de delitos: sicariato, violación, secuestro extorsivo, vacunas y narcotráfico. Es ahí hacia donde tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que verlo? Porque el momento nos demanda eso. Entonces, entre otras cosas, esa es una de las temáticas importantes que la Comisión se encuentra discutiendo precisamente ahora. Tenemos que entender algo, que habría que la sanción tiene que exceder en el tiempo, porque hoy son mucho menores. ¿Para quiénes? Para quienes cometan estos delitos entre 16 y 18 años. Creo que con eso hay claridad. Y la otra propuesta es que si resta un tiempo por cumplir, por ejemplo, fue sancionado a 8 años y faltan 6 años y llegó a la mayoría de edad, que ese resto de la condena sea cumplida en los centros de privación de libertad de mayores de edad, porque ya eres mayor de edad. Entonces, son discusiones necesarias. Sin duda alguna hay muchas críticas en relación a los derechos de adolescentes y niños. No los estamos restringiendo. El momento del país demanda que lo enfrentemos con claridad y la Comisión lo está haciendo. Una última pregunta. ¿Por qué no se ha revelado el nombre del dueño de la hacienda de los lagartos de Envisa? Desconozco, eso es un tema obviamente que le compete a la justicia.
Y ahí estábamos escuchando al legislador Vicente Tayano, quien estaba refiriéndose sobre las propuestas que también tienen en torno a este proyecto que envió el presidente Daniel Noboa para el incremento de 3 puntos al IVA y también estas reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a adolescentes infractores, endurecimiento de penas y el Tratado de la Justicia. Es el informe que les hemos llevado. Nosotros vamos a seguir atentos de más de lo que ocurra aquí en la Asamblea Nacional, a propósito que varias comisiones tienen entre sus puntos del orden del día la comparecencia de autoridades de Estado. Con esto regresamos. Elba, tú tienes más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por ese reporte.